Bienvenidos, mis entrañables alumnos. Hoy vamos a analizar la literatura quechua. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y espero que sea muy placentera la clase de hoy. Alumnos, se conoce con el nombre de literatura quechua a cualquier manifestación oral con fines estéticos, con el objetivo de entretener. Eso es la literatura quechua. Desde luego que es diferente hablar de literatura quechua, de literatura precolombina. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de literatura precolombina nos referimos a todas las manifestaciones literarias que se desarrollaron en el Perú antes de la llegada de los españoles. ¿De acuerdo? Repito, antes de la llegada de los españoles. En ese sentido podríamos hablar pues de literatura aymara, de literatura ashaninka, de la literatura en todas las lenguas aborígenes o vernaculares. ¿De acuerdo? Bien, alumnos. Se conoce entonces, como ya decía, con el nombre de literatura quechua a cualquier manifestación oral con fin estético. Necesariamente, esta manifestación debe estar compuesta en el idioma quechua o runasimi. La literatura quechua se desarrolló en tiempo de los incas. Sin embargo, persiste hasta la actualidad. Actualmente existe literatura quechua. Desde luego que la diferencia de la literatura quechua precolombina con respecto a la literatura quechua contemporánea es que la literatura quechua contemporánea es ya escrita. Es escrita. Antes de la llegada de los españoles se trataba de una literatura eminentemente oral. Los incas no conocieron la escritura. Bien, alumnitos. Seguimos. Vamos ahora a ver las características de la literatura quechua. La principal característica, que esta fue oral o ágrafa. ¿Por qué? Porque el imperio inca no conoció la escritura. No conoció la escritura. Entonces, esta literatura estuvo almacenada en la memoria de los arabicus, en la memoria de los amautas, en la memoria del pueblo y transmitida de generación a generación a través del relato oral. A través del relato oral. Así es, alumnitos. Por eso decimos que es una literatura oral o ágrafa. Otra de las características fue anónima. Claro, el espíritu colectivista del incario atribuía la autoría de una obra, la autoría de cualquier manifestación al ayllu, al pueblo, al grupo, al entorno, que tenía más importancia que la figura individual. ¿De acuerdo? En consecuencia, cada vez que se componía una pieza literaria, cada vez que se componía vamos a decir, algún mito, alguna leyenda, algún poema, alguna canción, esta se le atribuía al ayllu, al pueblo, y no a un autor específico. Entonces, es anónima porque no conocemos nombres de autores específicos. Cosmogónica y panteísta, claro. Los incas atribuyeron carácter divino al cosmos, al mundo. La tierra era una diosa, la Pachamama o Mamapacha, como le llamaban. Las cavernas y los lagos eran las pacarinas, lugares
por donde emergieron los personajes importantes en la formación del imperio o los personajes fundacionales de algún ayllu incluso. Una pacarina es, por ejemplo, el lago Titicaca. ¿Por qué? Porque a través del lago Titicaca emergieron Manco Cápac y Mamaoyu, por ejemplo, según la leyenda de Manco Cápac y Mamaoyu. Entonces es una pacarina. Se le atribuye carácter divino también al sol, a la estrella, al cielo, a los cerros, los apus, las apachetas, montículos de piedra en las partes más elevadas de los caminos. Se atribuye carácter divino incluso a algunos animales, lo que equivale a decir que o según la cosmovisión inca, el mundo tiene vida. El mundo tiene vida. Seguimos, alumnitos. Claro, siendo la agricultura la actividad económica más importante del Incario, y siendo la literatura una de las manifestaciones culturales más importantes de los incas, entonces esta se vincula con la agricultura. En sus cosechas, en sus siembras, en sus cultivos, se cantaban algunos himnos, algunos poemas, en sus rituales agrícolas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el pagapu, que es el ritual vamos a decir, el ritual de reconocer, de dar gracias a la tierra. En ese ritual se cantaban algunos poemas, algunas canciones alegóricas a la tierra, a la Pachamama. La literatura quechua estuvo integrada con la música y la danza. La mayoría de los poemas quechuas, de los poemas incas, fueron cantados, y lógicamente se apoyaron los poetas de algunos instrumentos musicales como la flauta, instrumentos musicales de viento principalmente. Alumnos, otra de las características de la literatura quechua fue que fue clasista. ¿Por qué decimos que fue clasista? Porque las dos clases sociales marcadamente diferentes o antagónicas que manifestaba el imperio inca tuvo su literatura cada una de ellas. Por un lado vamos a tener la clase social dominante, el Inca y el Consejo Imperial, la familia del Inca y el Consejo Imperial. Para el aspecto estrictamente literario, ellos manifestaron la literatura oficial. ¿Y quién fue vamos a decir, los poetas oficiales? Los famosos amautas, que eran una especie de maestros o filósofos del Incario. Y por otro lado tenemos la literatura popular, que pertenecía al ayllu, al pueblo. Los representantes de la literatura oficial fueron los amautas, como ya decía, maestros del Incario. Ellos tuvieron muchas funciones en tiempo de los incas. Una de sus funciones era la de enseñar a los hijos del Inca, a los hijos del Consejo Imperial. Los amautas reflexionaban sobre religión,
reflexionaban sobre la filosofía, reflexionaban sobre aspectos de diferente índole con relación al imperio. Los amautas difundieron los mitos fundacionales, por ejemplo. Los amautas tenían algunos o cultivaron algunos géneros literarios cuyo objetivo fue moralizar, como por ejemplo las fábulas, como por ejemplo las máximas, el Amasúa, Mayuya, Maqueya. La literatura popular tuvo en los arabicus a los principales representantes. Esta literatura popular tuvo una temática estrictamente amorosa, sexual, picardía, agrícola, los temas vinculados pues con el pueblo. La literatura oficial, por su lado, reflexionaba sobre religión, sobre filosofía, sobre la política y la economía del imperio. Bien, alumnitos, yo estoy en el chat, quiero que me indiquen si me están entendiendo, si tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá. Estoy en el chat, queridos alumnos. Todo claro, me dice André Aquije. Todo bien. Gracias, André. ¿Qué dicen los demás? Bien. Seguimos. Bien, muchachos. Géneros que se cultivaron en la literatura quechua. El género épico narrativo, para el caso específicamente de la literatura quechua, hay una especie de fusión entre lo épico y lo narrativo. La concepción de épica, el género épico desde una perspectiva occidental, pues se refieren a los poemas, ¿no? A los poemas. ¿Por qué poemas? Porque están compuestos en verso. Ejemplo, las epopeyas, los cantares de gesta. Pero para el caso específico de la literatura quechua, hay una especie de relación o de mezcla entre lo épico y lo narrativo. ¿Y cuáles serían las manifestaciones del género épico y narrativo? Básicamente los mitos fundacionales, que fueron muchos en el imperio. El género dramático, del cual vamos a ver a continuación, el género lírico, la inmensidad de la poesía quechua, y finalmente el género didáctico, cuyo objetivo era el de moralizar la conducta del imperio, vamos a decir del pueblo imperial. El género épico narrativo, como ya decía, dice: los mitos y las leyendas que dan cuenta del origen, el quehacer y la esperanza de los pueblos, los hombres y los dioses. Acá tenemos una serie de mitos. El mito de Pacaritampu, el mito de Pariacaca y de Guayayo Carhuincho, el mito de Coniraya, el mito de Con, el mito de Bichama y Pachacamaj, el mito de Nailamp, el mito de Viracocha, Mancocapas y Mamaochu, que por cierto, el mito de Mancocapas y Mamaochu fue compilado por el Inca Garcilaso de la Vega. La leyenda de los hermanos Ayar fue compilado por Juan de Betanzos, por el cronista de Betanzos. Bien. Alguien me podría preguntar, profe, ¿y cuál sería el libro más importante que nos remite a esta mitología inca? Pues el único, Dioses y Hombres de Huarochirí, de Francisco de Ávila, del extirpador de idolatrías Francisco de Ávila. Ese es el libro canónico en cuanto a la mitología inca. Repito, Dioses y Hombres de Huarochirí.
Bueno, el libro en realidad se le conoce como Dioses y Hombres de Huarochirí, el manuscrito de Huarochirí también. Manuscrito de Huarochirí. Bien. Voy a contarles el mito de Bichama para que entiendan un principio de la cosmovisión inca. Bueno, en realidad la cosmovisión inca tiene algunos, por ejemplo, la reciprocidad es uno de sus principios fundamentales. La concepción del tiempo es bastante simpática en cuanto a la cosmovisión andina. Para los incas, para los quechuas, el tiempo no es lineal como para nosotros los occidentales. Más bien, el tiempo es cíclico. Y cada periodo es conocido como un pachacuti. Nace un pueblo, emerge el pueblo, se fortalece, se extiende y luego empieza su decadencia. Cada una de estas etapas de florecimiento de un pueblo determinado es conocido como un pachacuti, ¿de acuerdo? Y cada pueblo tiene su propio dios. Y lógico, esto fue entendido pues como una cuestión histórica, Por ejemplo, el primer pueblo del que tenemos noticia actual, bueno, según las últimas investigaciones, el pueblo, vamos a decir, la cultura matriz del Perú es Caral, ¿verdad? Antes se creía que era Chavín, actualmente sabemos que es Caral. Caral se fortalece, Caral triunfa y Caral cae con su propio Dios, con sus propias costumbres. Se cumple un Pachacuti. Luego aparece otra cultura, Chavín, y la dinámica es la misma. Tiene sus propios dioses, sus propios sacerdotes, su propia identidad. Crece, se extiende y luego cae. Ahí está el Pachacuti. Luego van a venir pues pueblos como Chavín, perdón, después de Chavín tenemos a Nazca, Chimú, Mochica, Paracas, Huari, Tiahuanaco, en fin. Y todos estos pueblos tienen la misma dinámica. ¿Me entienden? Yo te voy a contar el mito de Bichama para que entiendas mejor esta idea del Pachacuti. Este mito revela pues la caída del dios Pachacama y el nacimiento y florecimiento de Bichama. Pachacama creó el mundo, sus propios seres, sus propios hombres, su propio mundo, su propia realidad. Pero hubo una época de extrema miseria en la que vivían los hombres de Pachacama. Había un hombre y una mujer. La carencia, la precariedad en la que vivían esas personas era terrible, tanta que el hombre muere, digamos, de hambre. Y la mujer pide al dios Sol que le haga desaparecer. Ya no quiere vivir para sufrir tanto. El Sol se apiada de la mujer y decide darle un regalo. Y ese regalo es un hijo. Pero cuando Pachacama se entera del hijo, cree que esta mujer ha sido desleal con su Dios, con el Dios Pachacama. Mata al hijo entonces. Mata al hijo. ¿De acuerdo? Y la mujer se desespera, quiere morir. Claro, Pachacama, para aplacar la furia de la mujer, entonces genera abundancia.
habrá mucha comida, muchas condiciones favorables para vivir, pero la mujer ya no quiere la abundancia, eh, ya no quiere vivir en esa mejor realidad que Pachacamac había generado. Le pide al sol que por favor vengue al terrible Pachacamac. Y el sol otra vez se apiada de la mujer y le manda otro hijo. Este será Bichama. Cuando nace Bichama, inmediatamente admira a su padre, al dios Sol, y quiere ser como el Sol, quiere dar vueltas. Y evidentemente Bichama se va a dar vueltas al mundo. Mientras tanto, Pachacamac, que se ha enterado del nuevo hijo de la mujer, decide asesinar a la mujer. Va a matar a la mujer. Mata a la mujer. Bichama retorna de sus vueltas y resucita a su madre. Resucita a su madre, luego persigue a Pachacamac, este huye. Bichama desaparece a todos los hombres, a todo el mundo creado por Pachacamac e instaura un nuevo orden, un nuevo mundo con sus nuevos seres. Alumnitos, díganme si me han entendido. Sí, ¿verdad? Correcto, alumnitos. Alguien me pregunta, me dice Stephanie, en didáctico estarían las máximas ama que, llama yuya y ama claro. Forman parte pues de las concepciones didácticas o moralizadoras, porque sirven para moralizar, pues eso es lo didáctico, para enseñar. Obviamente que sí. Bien, alumnitos, seguimos entonces, seguimos. En lo que respecta al género lírico, se suele decir que el pueblo quechua ha demostrado su infinita ternura y capacidad para evocar las sensaciones más genuinas con la lengua más dulce para la poesía, el quechua. No existe una lengua más dulce que el quechua para la poesía. Muchas manifestaciones quechuas en términos poéticos se conocen. Algunas de ellas, las más importantes, el jarawi. Refleja el dolor por el desamor. O sea, es un poema de amor o de desamor en todo caso. ¿De acuerdo? Es importante el jarawi porque en tiempo de la colonia aparece un poema muy importante llamado, vamos a decir, una estrofa muy importante llamada el Yarabí. Y el Yarabí precisamente se inspira del jarawi. ¿De acuerdo? Se inspira del jarawi. A ver, profesor, recite un jarawi. Bueno, jarawi no, porque no manejo muy bien el quechua, pero Yarabí sí. Y al fin y al cabo, el Yarabí tiene influencia del jarawi, pues. Todo mi afecto puse una ingrata, pero ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero, amor, amor, no quiero más amar. Juramos ser yo suyo y ella mía, yo cumplí y ella no se acordó más. Mayor falsía, jamás hallar espero. Amor, amor, no quiero más amar. Mi gloria fue en otro tiempo su firmeza y hoy su inconstancia vil me hace penar. Fuera de acá bajeza que turbara mi esmero. Amor, amor, no quiero más amar. ¿Qué te parece? El jarawi. El aiji es un canto de triunfo equivalente a la oda castellana. Los incas cuando iban a la guerra, por ejemplo, iban cantando aijis. Los sinchis. Bueno, sinchi era específicamente el curaca en tiempo de guerra, ¿no? Él cantaba los aijis y el aiju le seguía, le secundaba, ¿no?
Eh, enemigo miserable, te tomaré, te mataré, te tomaré, te mataré. De tus dientes haré un collar, de tus dientes haré un collar. De tus huesos haré una flauta. En tu cráneo beberé chicha y luego celebraré. Un aichi. El Aimoray es un canto a la tierra, a la Pachamama, a la hora del pagapo, en la siembra y en las cosechas. El Uripi es un canto poético que personifica a la amada en una paloma. Ya saben ustedes que en quechua Uripi significa paloma y la paloma es el símbolo de la mujer amada, de la mujer amada. El huayno son piezas cantadas de corte popular que hasta el día de hoy existen. El huacataqui, ya bien, el huacataqui dedicado a los animales. Y el ayataqui es un canto fúnebre a los muertos, básicamente. El ayataqui se puede vincular con la elegía castellana. Hasta acá, ¿cómo vamos, queridos alumnitos? Estoy en el chat. Quiero que me digan si me están entendiendo cualquier comentario, por favor. Estoy en el chat. Todo bien. Correcto, correcto, alumnitos. Vamos a seguir entonces, vamos a seguir. En lo que respecta al género didáctico, como ya decía, el objetivo era enseñar y moralizar. Acá tenemos las máximas, Amazú, Amaqueya, Amayuya. Ya saben que son postulados pues que de alguna forma fundamentan la moral inca. Amasúa es no seas ladrón. Amayuya no seas mentiroso y Amaqueya no seas haragán, no seas flojo. El que tiene envidia de los buenos, saca de ellos para sí, como hace la araña en sacar de las flores su ponzoña. Bueno, y algunas fábulas morales, lógicamente. En lo que respecta al género dramático, hubieron dos especies que se pueden catalogar como parte de la manifestación de la literatura oficial y de la literatura popular. El huanca son escenas de la élite, o sea, cantados por los amautas, escenificado en las reuniones imperiales. Y por su lado, el aranguay son escenas estrictamente populares. Y el ollanta sería pues la obra dramática más importante de todas, ¿no es cierto? ¿Quién no ha escuchado hablar del Ollantay? Existen, sin embargo, varias teorías con respecto al origen de este drama. Un dato muy importante. El Ollantay fue escenificado por primera vez en tinta durante la revolución de Túpac Amaru II. Se trata pues vamos a decir, de la vehemencia del general, del poderoso general Ollantay, quien se rebela contra el Inca Pachacútec, porque va a despreciarlo por ser Hatunruna, considera el Inca que no tiene las condiciones como para intentar casarse con Kusikoyur, su hija. Bueno, a continuación vamos a narrar el argumento del Ollantay. El Ollantay, queridos alumnos.
bueno, algunas traducciones están como Apu Ollantay, que significa el señor Ollantay. Pertenece al género dramático y la especie es drama. Integrado por 3 actos. El tema, la rebelión de Ollanta contra Pachacútec. Los personajes, Ollanta, señor del Antinsuyo, Pachacútec es el Inca, el poderosísimo Inca. Cusicoyuro es la hija de Pachacútec. Tupayupanqui es el heredero, el Auqui, ¿no? Aquel que va a usar la mascaipacha, es decir, la corona inca, a la muerte de Pachacútec. La Coya es la madre de la princesa. Orcobaraca es el general de Ollanta. Piquichaqui es el siervo, el personaje gracioso de la obra. Vilcaúmaj es el sumo sacerdote. Y Mazumaj es la hija de Cusicoyur y de Ollantay. Rumiñahui es el general de Pachacútec. Pitusaya, la carcelera. Vamos a ver ahora las tesis sobre el origen del Ollantay. La tesis incaísta, sostenida por José María Arguedas y don Sebastián Barranca, dice que el drama Ollantay fue creado por los incas, sin ningún tipo de influencia española. ¿Y cuáles los argumentos más convincentes de la teoría incaísta? Que en el Ollantay no existe ninguna referencia con respecto a la religión cristiana. Está compuesto en quechua, no existe referencia sobre la religión cristiana. Hay mucho conocimiento sobre la topografía y sobre la cosmovisión andina, cosas que no podrían hacer los españoles. Los personajes son eminentemente incaicos. La temática es incaica. Esos son algunos de los alegatos o argumentos para sostener que el drama Ollantay fue compuesto por incas, en tiempo de los incas. Por otro lado, vamos a tener la tesis hispanista, la cual sostiene que el drama Ollantay fue creado por españoles, sostenida por José de la Riva Agüero y Menéndez Pelayo. ¿Qué es lo que dice o cuáles son los argumentos de esta tesis? Los argumentos más importantes son la cuestión formal de la obra. La obra está dividida en 3 actos. ¡Qué coincidencia! El drama español presenta 3 actos. El drama español de la época de Lope de Vega, que es, pues, ¿no?, que es coetáneo al Ollantay, vamos a decir. 3 actos. ¡Qué coincidencia! En el drama español se usan estos personajes, el héroe, la dama. En el drama español ha aparecido unos personajes tipo el bufón, el hazmerreír. Qué coincidencia que en el drama Ollantay también haya Piquichaqui en este caso. Bueno, son algunos de los alegatos de la tesis hispanista. Y tenemos una tercera tesis, la tesis mixta, que es, bueno, sostenida por Luis Alberto Sánchez, básicamente, que considera que el drama Ollantay fue compuesto, o mejor dicho, la temática es inca, pero la temática, los personajes, pero la forma es hispana, según Luis Alberto Sánchez. Bueno, profesor, ¿cuál de estas tesis me conviene? Eso ya es cosa tuya. Yo simplemente te presento cada una de ellas y pues puedes profundizar sobre estas para que tú tomes partido de una de ellas. ¿De acuerdo? Piquichaqui, el siervo de Ollantay y el sacerdote Vilcaúmaj le piden encarecidamente a Ollantay que desista de ese amor prohibido. Sí,
Ellos saben que Ollanta está enamorado de Kusicoyur. No te atrevas, le dice el sacerdote Vilcahuma. Si el Inca se entera, va a abrazar tu carne en la hoguera. No te atrevas. Pero Ollanta es tan valiente que decide retar al Inca. Va y conversa con el Inca. Le dice que él está enamorado de su hija. Lamenta no tener sangre real ni sangre de los dioses para poder casarse con ella, pero a pesar de todo, él ama a Kusicoyo y de ese amor pronto serán 3. El Inca se enfurece y echa a Ollanta, desprecia a Ollanta. ¿Qué hace con su hija? Va a encerrarla en el Ahyahuasi. Ollanta, enfurecido, se marcha al sur y se subleva contra Pachacútec. Precisamente ganó una batalla al general del imperio Rumiñahui. Va a vencer. Pasa el tiempo y durante el encierro de Kusicoyo va a dar a luz a la pequeña Imazuma, hija de Ollanta y de Kusicoyo, obviamente. Por otro lado, esta niña crece separada de su padre y de su madre. Cuando cumplió 10 años, descubre la verdad gracias a su nodriza, Saya. Luego nos enteramos de la muerte del poderosísimo Pachacútec y el nuevo Inca será su hijo Tupac Yupanqui, que muestra mucha cordura, mucha sabiduría, mucho talento, muchísima sensatez para gobernar. Tupac Yupanqui advierte que el problema mayor del imperio es Ollanta y decide acabar con la rebelión de Ollanta. Esta vez va a enviar otra vez a Rumiñahui, pero ya no con un ejército, sino más bien con estratagema, con un plan. Rumiñahui pide a Ollanta que por favor le permita ingresar a su fortaleza porque está mal herido, porque ha sido echado por los incas, porque ha huido de los incas que quieren matarlo después de la derrota. Ollanta cree a Rumiñahui y le permite ingresar a su ejército. Un día, mientras todos están en celebración, Rumiñahui abre las puertas de su fortaleza. Ingresan los soldados del Cusco, capturan a Ollanta y a sus principales mandos y les conducen hasta el Cusco. Sin embargo, el Inca Tupac Yupanqui perdonó a Ollanta. Incluso lo nombró como lugarteniente. Y algo más, el generoso Tupac Yupanqui se va a apiadar de la pequeña Imazuma, su sobrina, y decide casar al valiente y bravo Ollanta con Kusicoyo, con su hermana. Así termina la obra.